Esa mañana de martes, el sol de Sevilla caía sobre las calles del barrio de Santa Cruz, como siempre lo había hecho durante los 70 años de mi vida. El mismo sol que calentaba los naranjos de mi patio, el mismo que entraba por las ventanas de la casa donde había criado a mis hijos, donde había enterrado a mi esposo Miguel hace 2 años. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Me levanté temprano, como cada día. A las 7 de la mañana ya estaba en la cocina preparando mi café con leche y tostadas con aceite de oliva. La radio sonaba de fondo con las noticias locales. Afuera, el barrio despertaba con el sonido de las persianas abriéndose y el aroma del pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina. Tenía planeado ir al mercado de Triana. Era martes, día de pescado fresco. Quería comprar unas sardinas para hacerlas a la plancha, como le gustaban a Miguel. Aunque él ya no estaba, yo seguía cocinando sus platos favoritos. Era mi forma de mantenerlo cerca. Me puse mi vestido azul marino, el que me regaló Beatriz hace 3 años para mi cumpleaños. Me miré en el espejo del recibidor antes de salir. Una mujer de 70 años me devolvía la mirada. El pelo blanco recogido en un moño, las arrugas marcando el paso del tiempo, pero los ojos todavía vivos, todavía con fuego. Salí de casa a las 9:30. El barrio de Santa Cruz estaba hermoso esa mañana. Los turistas ya comenzaban a llenar las callejuelas estrechas, fotografiando los balcones llenos de geranios y las fachadas encaladas. Yo caminaba despacio, saludando a los vecinos de siempre. «Buenos días, Dolores», me dijo don Antonio desde su tienda de antigüedades. «Buenos días», respondí con una sonrisa. Todo normal. Todo en su lugar. Hasta que llegué a la plaza de Santa Cruz. Allí, sentada en uno de los bancos bajo la sombra de los naranjos, estaba doña Carmen. La conocía desde hacía 40 años. Habíamos criado a nuestros hijos juntas, habíamos compartido recetas y chismes, habíamos llorado juntas cuando murieron nuestros maridos. «Carmen», la saludé acercándome. «Qué sorpresa verte por aquí tan temprano», pero ella no respondió. Se quedó mirándome con los ojos muy abiertos. La boca le temblaba. El color desapareció de su rostro como si hubiera visto un fantasma. «Carmen, ¿estás bien?», pregunté preocupada. «¿Te sientes mal?». Y entonces lo hizo. Gritó, un grito agudo, desgarrador, que hizo que todas las palomas de la plaza salieran volando. Los turistas se giraron a mirarnos. Un camarero salió corriendo del bar de la esquina, y doña Carmen se desmayó. Cayó del banco como un saco de patatas. Yo me arrodillé a su lado, sin entender nada, palpándole la cara, llamándola por su nombre. «Carmen, Carmen, despierta. ¿Qué te pasa? Alguien llame a una ambulancia». El camarero llegó con un vaso de agua. Entre los dos conseguimos sentarla de nuevo en el banco. Ella parpadeaba, confundida, mirándome como si yo fuera una aparición. «Dolores», susurró con voz temblorosa. «Dolores, eres tú». «Claro que soy yo, Carmen. ¿Quién más voy a ser?». Ella negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Pero tú estás». «¿Yo estoy qué?». «Muerta». La palabra cayó entre nosotras como una piedra en un pozo. Yo me quedé paralizada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué has dicho?». «Muerta, Dolores. Tú estás muerta. Salió en el periódico. Tu hijo Arturo, él publicó tu esquela ayer. El funeral es mañana». El mundo se detuvo. Los sonidos de la plaza desaparecieron. El sol dejó de calentar. Solo existía esa palabra,
esa palabra imposible, absurda, que no podía ser verdad. Carmen, ¿de qué estás hablando? Yo no estoy muerta. Estoy aquí, delante de ti. Me puedes tocar. Pero ella ya estaba buscando en su bolso con manos temblorosas. Sacó su teléfono móvil, ese aparato que sus nietos le habían enseñado a usar, y comenzó a tocar la pantalla. Mira, dijo, girando el teléfono hacia mí. Mira tú misma. Y lo vi. En la pantalla brillaba una imagen del periódico ABC de Sevilla, la sección de esquelas, y en el centro, mi fotografía, una foto de hace 10 años, cuando cumplí 60, sonriendo, viva. Debajo de la foto, las palabras que me helaron la sangre. Dolores Ruiz García, Sevilla, 1955. Sevilla, 2025. Falleció el día 14 de octubre, rodeada del amor de su familia. Su hijo, Arturo, su hija Beatriz y demás familiares ruegan una oración por su alma. El funeral tendrá lugar el miércoles 16 de octubre a las 11 horas en la iglesia de San Lorenzo. Descanse en paz. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono de Carmen. Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, esperando que cambiaran, que fueran una broma, un error, una pesadilla. Pero no cambiaban. Mi hijo Arturo había publicado mi muerte. Mi hija Beatriz había firmado mi esquela. Mi funeral estaba programado para mañana. Dolores, la voz de Carmen sonaba muy lejana. Dolores, ¿estás bien? Estás muy pálida. No respondí. No podía. Las palabras se habían quedado atascadas en mi garganta junto con algo que no sabía si era un grito o un sollozo. Me levanté del banco sin decir nada. Carmen me llamaba, pero yo no la escuchaba. Caminé de vuelta a casa como un autómata, sin ver las calles, sin sentir el sol, sin oír a los turistas. Solo podía pensar en una cosa. Mis hijos me habían matado. No con veneno, no con violencia. Me habían matado con tinta y papel. Me habían borrado del mundo de los vivos con una simple esquela en el periódico. Llegué a casa y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra la madera, respirando agitadamente. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Fui directa al ordenador que Miguel me había enseñado a usar antes de morir. Abrí el navegador con dedos torpes y busqué mi nombre. Lo que encontré me destrozó. Facebook, Twitter, Instagram. En todas las redes sociales, mis hijos habían publicado mi muerte. Fotos mías de cuando era joven, de mi boda, de mis cumpleaños. Y debajo, cientos de comentarios. Descansa en paz, Dolores. Lo siento mucho, Arturo. Tu madre era una gran mujer. Mis condolencias a toda la familia. Deb. Que Dios la tenga en su gloria. Leí cada comentario con los ojos ardiendo. Personas que me conocían, vecinos, antiguos compañeros del hospital donde trabajé 30 años como enfermera, todos despidiéndose de mí como si realmente hubiera muerto, y mis hijos respondiendo: gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Mamá está en un lugar mejor ahora. Os esperamos mañana en el funeral para darle el último adiós. La rabia comenzó a crecer dentro de mí. Una rabia fría, densa, que me llenaba el pecho y me subía por la garganta. No eran lágrimas lo que sentía, era fuego. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto mis propios hijos? Y entonces lo entendí. La casa. Esta casa donde había vivido toda mi vida. Esta casa en el barrio de Santa Cruz, una de las zonas más caras de Sevilla. Esta casa que valía más de 1 millón de euros. Arturo llevaba años insistiendo:
Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. Véndela y múdate a un piso pequeño. Nosotros te ayudamos. Beatriz también. Es mucho trabajo mantener una casa así, mamá. Piensa en tu salud. Pero yo siempre me negué. Esta casa era mi vida. Aquí había criado a mis hijos. Aquí había amado a mi esposo. Aquí estaban todos mis recuerdos. No iba a venderla. No iba a irme. Me negaba a morir en un piso diminuto mientras mis hijos se repartían el dinero. Y ahora entendía que ellos habían encontrado otra solución. Si yo no vendía la casa viva, la venderían cuando estuviera muerta. Pero había un problema con su plan. Yo no estaba muerta. Me senté en el sillón de Miguel, ese sillón de cuero marrón donde él pasaba las tardes leyendo el periódico. Respiré profundamente, intentando calmarme, intentando pensar con claridad. Podía llamar a la policía, podía denunciarlos, podía aparecer en medio del funeral y gritar que estaba viva. Pero no, eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Ellos habían planeado esto con cuidado, con tiempo, con frialdad. Habían calculado cada paso. Habían decidido que yo estaba mejor muerta que viva. Y yo iba a dejar que lo creyeran. Iba a ir a mi propio funeral. Iba a sentarme en los bancos de la iglesia y ver cómo mis hijos fingían llorar por mí. Iba a escuchar sus mentiras, sus falsas palabras de amor, sus lágrimas de cocodrilo. Y después, cuando menos lo esperaran, iba a resucitar. Porque si algo había aprendido en 70 años de vida, era que la paciencia es el arma más poderosa. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las estrellas sobre Sevilla, pensando en todo lo que había hecho por mis hijos. Los pañales que cambié, las noches sin dormir cuando tenían fiebre, los sacrificios que hice para que tuvieran estudios, ropa, comida, todo el amor que les di sin pedir nada a cambio. Y así me pagaban, con una esquela en el periódico. A la mañana siguiente, muy temprano, fui al armario donde guardaba la ropa de luto de Miguel. Saqué un vestido negro largo, un abrigo oscuro que me quedaba grande, y un velo negro que mi madre había usado en el funeral de mi padre. Me miré en el espejo, con el velo cubriéndome la cara y unas gafas de sol grandes. Nadie me reconocería. Era solo una anciana de luto, una más entre las muchas que asisten a los funerales en Sevilla. A las 10:30 salí de casa. Caminé despacio hacia la iglesia de San Lorenzo, mezclándome con la gente del barrio. Nadie me miró 2 veces. Nadie sospechó nada. Cuando llegué a la iglesia, ya había gente entrando. Vecinos, conocidos, personas que no había visto en años. Todos vestidos de negro, todos con caras serias, todos preparados para despedirse de mí. Entré por la puerta lateral y me senté en el último banco, en la esquina más oscura. Desde allí podía ver todo sin ser vista. El altar estaba decorado con flores blancas, lirios, las flores de los muertos, y en el centro, frente al altar, un ataúd de madera oscura. Mi ataúd, cerrado. Claro que estaba cerrado. No podían abrirlo porque dentro no había nada, o tal vez habían puesto algo de peso para que pareciera real. No lo sabía. No importaba. Lo que importaba era lo que estaba a punto de presenciar. A las 11 en punto, mis hijos entraron por la puerta principal. Arturo primero, vestido con un traje negro impecable, el pelo peinado hacia atrás, la cara seria. A su lado, Fernanda, mi nuera, con un vestido negro ajustado y tacones altos, como si fuera una fiesta en lugar de a un funeral. Detrás de ellos, Beatriz. Mi hija pequeña,
la que de niña me abrazaba cada noche antes de dormir, la que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Ahora caminaba con la cabeza baja, un pañuelo en la mano, fingiendo una tristeza que no sentía. Se sentaron en la primera fila, frente al ataúd. Arturo tenía el brazo alrededor de Fernanda. Beatriz miraba al suelo, y yo los observaba desde las sombras, con el corazón roto pero la mente clara. El padre Ignacio subió al púlpito, un hombre bueno, un sacerdote honesto que había bautizado a mis hijos y casado a Arturo. Él no sabía nada, él creía que yo realmente había muerto. Hermanos y hermanas, comenzó con voz solemne, estamos aquí reunidos para despedir a nuestra querida Dolores Ruiz García, una mujer que dedicó su vida al servicio de los demás. Las palabras del padre se mezclaban con el murmullo de los asistentes, pero yo no escuchaba el sermón, yo escuchaba otra cosa. Escuchaba a mi hijo Arturo, que había sacado el teléfono y susurraba algo a Fernanda. Me incliné hacia adelante, aguzando el oído. El comprador viene mañana a las 4. Dice que paga en efectivo, 1.200.000. Fernanda asintió, sonriendo levemente. Perfecto. ¿Y el notario? Todo listo. Pasado mañana firmamos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Ni siquiera habían esperado a que terminara el funeral para hablar del dinero. Ni siquiera habían fingido durante una hora completa. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No iba a dejar que se salieran con la suya. Iba a destruir su plan pieza por pieza. Y cuando terminara, ellos sabrían lo que se siente cuando te entierran viva. El funeral continuaba mientras yo permanecía inmóvil en mi rincón oscuro, observando a mis hijos como una sombra entre los vivos. El padre Ignacio seguía hablando desde el púlpito, su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia. Hablaba de mi vida, de mi trabajo como enfermera, de mi dedicación a la familia, pero había algo extraño en sus palabras, algo que no encajaba. Dolores pasó sus últimos meses luchando contra una enfermedad cruel, dijo el padre con tono grave. La demencia le fue robando poco a poco sus recuerdos, su identidad, su conexión con el mundo. Me quedé helada. ¿Demencia? ¿De qué estaba hablando? Su hijo Arturo me contó cómo cuidaron de ella en casa, cómo la acompañaron en esos momentos tan difíciles cuando ya no reconocía a nadie. Es un consuelo saber que partió rodeada del amor de su familia, aunque su mente ya no estuviera con nosotros. Las manos me temblaban bajo el velo. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Demencia. Mis hijos le habían dicho al sacerdote que yo tenía demencia, que no reconocía a nadie, que había perdido la cabeza, y ahora entendía por qué. Si alguien preguntaba, si alguien sospechaba, ellos tenían la excusa perfecta. Mamá estaba muy enferma. Ya no era ella misma. Era mejor así. Nadie cuestionaría la muerte de una anciana con demencia. Nadie investigaría. Nadie haría preguntas incómodas. Era el crimen perfecto. Miré hacia la primera fila. Arturo tenía la cabeza inclinada, como si rezara. Pero yo conocía esa postura. No estaba rezando. Estaba mirando el teléfono que tenía escondido entre las manos. Beatriz se secaba los ojos con el pañuelo, pero desde donde yo estaba podía ver que sus ojos estaban secos. No había lágrimas, solo el gesto vacío de quien finge una emoción que no siente. Y Fernanda, mi querida nuera, la mujer que me llamaba suegra con esa sonrisa falsa cada vez que necesitaba algo.
Fernanda estaba mirando alrededor de la iglesia con una expresión que reconocí inmediatamente. Estaba calculando cuántas personas habían venido, cuántos regalos recibirían, cuánto dinero podrían sacar de todo esto. El padre Ignacio terminó su sermón y bajó del púlpito. Anunció que la familia diría unas palabras. Arturo se levantó. Mi hijo mayor, el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, el adolescente que me prometió que siempre me cuidaría, el hombre que ahora caminaba hacia el altar para hablar en mi funeral falso. Se colocó frente al ataúd y miró a los asistentes. Por un segundo, sus ojos pasaron por encima de mí, por encima de esa anciana de luto en el último banco. No me reconoció, no sospechó nada. Gracias a todos por venir, comenzó Arturo con voz grave. Mi madre era una mujer extraordinaria. Hizo una pausa, como si la emoción le impidiera continuar. Algunos asistentes suspiraron con compasión. Dedicó su vida a cuidar de los demás, primero como enfermera, después como madre, como abuela, como amiga. Siempre estaba ahí para quien la necesitara. Mentira, yo nunca fui abuela. Ni Arturo ni Beatriz me dieron nietos. Arturo porque Fernanda decía que los niños eran demasiada responsabilidad. Beatriz porque nunca encontró un hombre que valiera la pena, según ella. Pero ahí estaba mi hijo, inventando una vida que no existió, creando una madre ficticia para enterrarla en una tumba vacía. Los últimos años fueron difíciles, continuó Arturo. La enfermedad se la llevó poco a poco. Hubo días en que no nos reconocía, días en que nos miraba con miedo porque no sabía quiénes éramos. Pero incluso en esos momentos, cuidamos de ella, porque eso es lo que hacen las familias. Sentí las náuseas subirme por la garganta. Cuidaron de mí. Lo único que mis hijos habían hecho en los últimos 2 años era visitarme una vez al mes para preguntarme cuándo iba a vender la casa. Lo único que les importaba era el dinero. Y ahora estaban aquí, delante de toda esta gente, fingiendo que habían sido hijos devotos. Arturo se secó una lágrima inexistente. Mamá, sé que ahora estás en paz. Sé que estás con papá, y quiero que sepas que cumpliremos tu último deseo. Cuidaremos de la casa que tanto amabas. Y ahí estaba, la mentira final. Mi último deseo era que ellos cuidaran de la casa, que la vendieran, que se repartieran el dinero. Todo muy conveniente, todo muy limpio. Arturo volvió a su asiento. Beatriz no subió a hablar. Tal vez no se atrevía, tal vez tenía un resto de vergüenza que le impedía mentir en voz alta frente a tanta gente. El funeral continuó con los rituales habituales. El incienso, las oraciones, los cantos. Los asistentes pasaron frente al ataúd para despedirse, algunos dejando flores, otros tocando la madera con reverencia. Yo no me moví de mi sitio. Cuando la ceremonia terminó, la gente comenzó a salir de la iglesia en pequeños grupos. Murmuraban entre ellos, comentando lo triste que era, lo joven que había muerto Dolores, lo buenos hijos que tenía. Si supieran, esperé hasta que la iglesia se vació casi por completo. Solo quedaban mis hijos y algunas personas cercanas, hablando en la entrada. Me levanté despacio y caminé hacia una columna cercana al altar, escondiéndome detrás de ella para escuchar. Las voces de Arturo y Fernanda llegaban claramente hasta mí. ¿Cuánto crees que sacaremos por los muebles?, preguntó Fernanda. No mucho. Son antiguos, pero no valiosos. Lo importante es la casa. ¿Y las joyas de tu madre? Arturo se rió.
¡Qué joyas! Mi madre no tenía nada de valor, solo esas cosas viejas que guardaba de mi abuela. Bisutería. Apreté los dientes. Las cosas viejas que guardaba de mi madre incluían un collar de perlas auténticas que mi padre le regaló por su boda y unos pendientes de oro que habían pasado de generación en generación. Pero claro, Arturo nunca prestó atención a esas cosas. Nunca le importó la historia de la familia. Solo le importaba el dinero que pudiera sacar de ella. Beatriz se unió a la conversación. Su voz sonaba tensa. Arturo, ¿estás seguro de que esto es legal? Me refiero a... Ya sabes, el certificado. Claro que es legal. Tengo un contacto en el registro civil. Todo está en orden. Pero si alguien investiga. Nadie va a investigar, Beatriz. Mamá tenía 70 años y demencia. Es una muerte completamente normal. El médico firmó el certificado sin hacer preguntas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Un certificado de defunción falso, un médico corrupto, todo un sistema montado para declararme muerta sin que yo lo supiera. ¿Y el cuerpo?, preguntó Beatriz con voz temblorosa. ¿Qué pasa cuando abran el ataúd? No lo van a abrir. Dije que mamá había sufrido un accidente y que el cuerpo no estaba en condiciones. Cremación directa después del funeral. Cremación. Iban a cremar un ataúd vacío. Y con eso cerrarían el círculo. No habría cuerpo que examinar, no habría autopsia, no habría pruebas. Solo cenizas de madera y tela que esparcirían en algún lugar para completar la farsa. Era diabólico. Era perfecto, y yo era la única que podía detenerlo. Me alejé de la columna y salí de la iglesia por la puerta lateral sin que nadie me viera. El sol de mediodía me golpeó en la cara, pero apenas lo sentí. Tenía la mente ocupada en una sola cosa: reunir pruebas. Caminé a casa con pasos rápidos, repasando mentalmente todo lo que había escuchado. Certificado de defunción falso, médico corrupto, venta de la casa, notaría pasado mañana. Tenía menos de 48 horas para destruir su plan. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a mi médico de toda la vida, el doctor Fernández. Le pedí una cita urgente para esa misma tarde. Dolores, ¿estás bien?, preguntó preocupado. Perfectamente, doctor, pero necesito que me haga un chequeo completo y me dé un certificado médico con fecha de hoy. Es importante. Él no hizo preguntas. Sabía que yo no era una mujer de caprichos. Si pedía algo, era por una buena razón. A las 4 de la tarde, estaba en su consulta. Me examinó de arriba abajo. Presión arterial, corazón, reflejos, memoria. Todo perfecto. Ninguna señal de demencia, ninguna enfermedad terminal. Una mujer de 70 años en plenas facultades mentales y físicas. Aquí tienes, me dijo entregándome el certificado, aunque no entiendo para qué lo necesitas. Pronto lo entenderá, doctor, se lo prometo. De vuelta en casa, me senté frente al ordenador y comencé a guardar todas las pruebas que pudiera encontrar. Capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales, copias de la esquela del periódico, todo lo que demostrara que mis hijos me habían declarado muerta mientras yo seguía viva. Después fui al banco. La empleada me miró con sorpresa cuando entré. Señora Ruiz, qué alegría verla. Hace tiempo que no venía. Buenos días, Carmen, le dije. Necesito ver los movimientos de mi cuenta de los últimos 3 meses. Ella tecleó en su ordenador y frunció el ceño. Señora Ruiz, hay algo extraño aquí. Veo varias transferencias salientes que no coinciden con su patrón habitual. ¿Transferencias?
¿A dónde? A una cuenta a nombre de Arturo Ruiz Domínguez, 3 transferencias de 5.000 euros cada una, y otra de 10.000 hace una semana. 25.000 euros. Mis hijos habían robado 25.000 euros de mi cuenta, probablemente con algún poder notarial falso o haciéndose pasar por mí, y yo ni siquiera lo sabía. Necesito un extracto impreso de todos estos movimientos, dije con voz firme. Y quiero cancelar cualquier autorización que exista a nombre de terceros. Por supuesto, señora Ruiz, ahora mismo. Salí del banco con los documentos bajo el brazo. Otra prueba más, otro clavo en el ataúd de mis hijos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de Miguel, con todos los documentos esparcidos sobre la mesa del salón. El certificado médico, los extractos bancarios, las capturas de pantalla, la esquela del periódico. Y pensé en lo que iba a hacer. Podía ir a la policía, podía denunciarlos por fraude, por falsificación de documentos, por robo. Podía dejar que la justicia se encargara de todo, pero eso no era suficiente. Yo quería verles la cara, quería estar presente en el momento exacto en que su mundo se derrumbara. Quería que supieran que la anciana a la que habían dado por muerta era más fuerte, más lista y más valiente que ellos. El notario. Arturo había dicho que irían pasado mañana a firmar los papeles de la venta. Esa era mi oportunidad. Ese era el momento perfecto. A la mañana siguiente, llamé a don Ramírez, el abogado de la familia, el mismo que había gestionado la herencia de Miguel, el mismo que tenía todas las escrituras de la casa. «¿Dolores?», dijo sorprendido. «¿Eres tú?». «Sí, don Ramírez, soy yo, y necesito su ayuda». Le conté todo. El funeral falso, el certificado de defunción, los planes de mis hijos. Él escuchaba en silencio, y con cada palabra que yo pronunciaba, su respiración se volvía más agitada. «Esto es gravísimo, Dolores. Es un delito penal, falsificación de documentos públicos, fraude, usurpación de identidad». «Lo sé. Y quiero que estén todos presentes cuando yo aparezca». «¿Todos?». «Mis hijos, el notario y la policía. Quiero que los detengan delante de mí. Quiero que me vean entrar por esa puerta y sepan que su madre no es tan fácil de matar». Hubo un silencio largo. «Dolores», dijo finalmente don Ramírez, «eres la mujer más valiente que conozco». «No soy valiente, don Ramírez. Soy una madre traicionada, y no hay nada más peligroso que eso». Colgué el teléfono y miré por la ventana. Mañana era el día. Mañana entraría en esa notaría y resucitaría delante de mis hijos. Mañana les demostraría que Dolores Ruiz García no estaba muerta. Estaba más viva que nunca. Y ellos iban a descubrir lo que eso significaba. El día amaneció gris sobre Sevilla, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Me levanté a las 6 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador. La verdad es que apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Arturo hablando por teléfono en mi funeral. Veía a Beatriz secándose lágrimas inexistentes. Veía el ataúd vacío que se suponía que contenía mi cuerpo. Pero hoy todo eso iba a terminar. Me duché con agua fría para despejarme. Me vestí con cuidado, eligiendo cada prenda como si fuera una armadura, un vestido negro elegante, el que me puse en el funeral de Miguel, zapatos de tacón bajo pero firmes, el collar de perlas de mi madre, ese que Arturo había llamado bisutería, y el anillo de boda que llevaba puesto desde hacía 45 años. Me miré en el espejo.
La mujer que me devolvía la mirada no era la anciana frágil que mis hijos creían haber enterrado. Era una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer que había sobrevivido a la traición más profunda que puede sufrir una madre y que ahora estaba lista para reclamar su vida. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Era don Ramírez. Todo está preparado, Dolores. La policía estará en posición a las 11 menos cuarto. El notario no sabe nada. Cree que es una firma rutinaria. Perfecto. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así? Podríamos simplemente enviar a la policía. No, lo interrumpí. Quiero estar presente. Necesito verles la cara. Don Ramírez suspiró. Entiendo. Te veo allí a las 11. Colgué y me senté junto a la ventana. Tenía 3 horas por delante. 3 horas para repasar todo lo que iba a decir, todo lo que iba a hacer. 3 horas para prepararme para el momento más difícil de mi vida. Porque una cosa era saber que tus hijos te habían traicionado. Otra muy distinta era enfrentarlos cara a cara. A las 10:30 salí de casa con todos los documentos en una carpeta bajo el brazo. Caminé despacio por las calles del barrio de Santa Cruz, sintiendo el peso de cada paso. Los vecinos me saludaban con normalidad, sin saber que se suponía que yo estaba muerta, sin saber que en menos de una hora iba a resucitar delante de mis propios hijos. La notaría de don Ramírez estaba en el centro de Sevilla, cerca de la catedral, un edificio antiguo con una fachada de piedra y un portal de hierro forjado. Llegué a las 11 menos 10 y me quedé en la acera de enfrente, observando. A las 11 menos 5 vi llegar a Arturo y Fernanda. Mi hijo llevaba un traje azul marino y una corbata roja. Caminaba con paso seguro, con esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Fernanda iba a su lado, con un vestido blanco y tacones altos, como si fueran a celebrar algo en lugar de a robar la herencia de una muerta. Un minuto después llegó Beatriz, mi hija pequeña, la que de niña me pedía que le cantara canciones antes de dormir, la que me hacía dibujos en el colegio y me los traía orgullosa diciendo, «Es para ti, mamá». Ahora caminaba con la cabeza baja, mirando al suelo, como si una parte de ella supiera que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no lo suficiente como para detenerse. Los 3 entraron en el edificio. Yo esperé 2 minutos más, respirando profundamente, sintiendo el latido de mi corazón en las sienes. Y entonces crucé la calle. El portal estaba abierto. Subí las escaleras de mármol hasta el primer piso, donde estaba la notaría. La puerta de cristal mostraba el interior. Una recepción elegante con sofás de cuero y cuadros antiguos en las paredes. Empujé la puerta y entré. La recepcionista levantó la vista. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita?» «Sí», dije con voz tranquila. «Vengo a la firma de las 11. La herencia de Dolores Ruiz García». La mujer consultó su ordenador. «Ah, sí. Los señores Ruiz ya están dentro. Pase por aquí, por favor». Me guió por un pasillo hasta una puerta de madera oscura. La abrió y me hizo un gesto para que entrara. Y entré. La sala era amplia, con una mesa grande de caoba en el centro. Sentados alrededor de la mesa estaban Arturo, Fernanda, Beatriz y el notario. Había papeles esparcidos sobre la superficie, listos para ser firmados. Todos levantaron la vista cuando la puerta se abrió, y entonces me vieron. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si el tiempo se hubiera detenido. Arturo fue el primero en reaccionar. Su cara pasó del blanco al verde en cuestión de segundos. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido, solo un gemido ahogado,
como el de un animal herido. Fernanda se llevó las manos a la cara. Sus ojos se desorbitaron tanto que pensé que se le iban a salir de las órbitas. Empezó a temblar de forma incontrolable. Y Beatriz, mi hija Beatriz gritó. Un grito agudo, histérico, que resonó en las paredes de la notaría. Se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró al suelo. Retrocedió hasta chocar contra la pared, mirándome como si yo fuera un fantasma. No, no puede ser, balbuceó. Tú estás ¿muerta? Completé yo, dando un paso hacia la mesa. Eso parece que pensabais todos. El notario nos miraba sin entender nada. Perdonen, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta señora? Esta señora, dije con voz clara y firme, es Dolores Ruiz García, la supuesta difunta cuya herencia estaban a punto de repartirse. Me quité las gafas de sol y el pañuelo que llevaba en la cabeza. El notario me miró a Arturo, miró los papeles sobre la mesa. ¿Cómo? Pero si tengo aquí el certificado de defunción. Falso, dije. Igual que todo lo demás. Abrí la carpeta que llevaba bajo el brazo y saqué los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa. Certificado médico de ayer, firmado por el doctor Fernández. Confirma que estoy viva y en plenas facultades mentales. Lo puse frente al notario. Extractos bancarios que muestran 25.000 euros transferidos ilegalmente de mi cuenta a la de mi hijo Arturo. Otro documento sobre la mesa. Capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales anunciando mi muerte. Más papeles. Y la esquela del periódico, publicada por mis hijos mientras yo estaba viva y sana en mi casa. El notario cogió los documentos con manos temblorosas, los revisó uno por uno, cada vez más pálido. Esto es muy grave, murmuró. Falsificación de documentos públicos, fraude. Lo sé, dije. Por eso he traído compañía. Como si hubieran escuchado su entrada, la puerta se abrió de nuevo. Don Ramírez entró primero, seguido de 2 agentes de la Policía Nacional en uniforme. Arturo se levantó de un salto. No, esperen, esto es un malentendido. Yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué, hijo? Lo interrumpí. Explicar cómo falsificaste mi certificado de defunción. ¿Cómo le dijiste al cura que yo tenía demencia? ¿Cómo planeaste vender mi casa antes de que mi ataúd vacío llegara al crematorio? Mamá, por favor, no me llames mamá. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad que ni yo misma reconocí, pero era lo que sentía. Una frialdad absoluta hacia ese hombre que había sido mi hijo y que ahora era un completo desconocido. Una madre es alguien a quien respetas, continué, alguien a quien cuidas, alguien a quien jamás traicionarías. Tú no eres mi hijo. Eres un ladrón y un mentiroso. Arturo empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no como las del funeral, lágrimas de miedo, de vergüenza, de desesperación. Mamá, lo siento mucho. Fue idea de Fernanda, ella me convenció. No me culpes a mí, gritó Fernanda, levantándose también. Tú eras el que no paraba de decir que tu madre era una egoísta, que se iba a morir sentada en esa casa sin dejaros nada. Cállate. No me callo. Si voy a caer, tú caes conmigo. Empezaron a gritarse el uno al otro, echándose las culpas, insultándose. Los policías tuvieron que separarlos. Y mientras tanto, Beatriz seguía contra la pared, llorando en silencio. Me acerqué a ella. Beatriz. Ella levantó la vista.
Tenía los ojos rojos, la cara descompuesta. Mamá, yo no quería. Arturo dijo que era lo mejor, que tú no ibas a vender nunca la casa, que el dinero nos hacía falta. Y eso justifica matarme. No te matamos, mamá. Solo me declarasteis muerta. Solo publicasteis mi esquela. Solo organizasteis mi funeral. Solo ibais a vender mi casa y quedaros con todo mientras yo no existía. Beatriz sollozó. Lo siento. Lo sientes ahora que te han pillado, pero no lo sentías cuando firmaste la esquela. No lo sentías cuando fingiste llorar en la iglesia. No lo sentías cuando hablabas de repartirte la herencia con tu hermano. No tenía más palabras para ella. No tenía más palabras para ninguno de los dos. Me giré hacia los policías. Son todos suyos. Los agentes se adelantaron. Esposaron a Arturo primero, que seguía llorando y pidiendo perdón. Después a Fernanda, que gritaba que todo era un error, que ella no había hecho nada. Y finalmente a Beatriz, que no opuso resistencia, que se dejó poner las esposas con la mirada vacía de alguien que sabe que su vida acaba de terminar. Cuando se los llevaron, la notaría quedó en silencio. Don Ramírez se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, Dolores? No respondí. No sabía si estaba bien. No sabía si alguna vez volvería a estar bien. Pero había hecho lo que tenía que hacer. Había reclamado mi vida. Había demostrado que Dolores Ruiz García no era una anciana frágil a la que se podía enterrar sin más. Y ahora tenía que decidir qué hacer con el resto de mis días. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. El juicio fue largo y doloroso. Arturo fue condenado a 4 años de prisión por falsificación de documentos públicos y fraude. Fernanda recibió la misma condena. Beatriz, que colaboró con la investigación, se libró de la cárcel, pero recibió una orden de alejamiento y una multa considerable. Yo declaré en el juicio. Conté todo lo que había vivido, desde el momento en que doña Carmen se desmayó en la plaza hasta la confrontación en la notaría. El juez me escuchó en silencio, y cuando terminé, vi que tenía los ojos húmedos. Señora Ruiz, me dijo, lamento profundamente lo que ha sufrido. Ninguna madre debería pasar por algo así. Pero el dolor no terminó con el juicio. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la madrugada, sudando, con el corazón acelerado, recordando las palabras de Arturo en el funeral, la risa de Fernanda, el silencio cómplice de Beatriz. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento había fallado como madre para que mis hijos se convirtieran en esto. Pero con el tiempo entendí algo importante. Yo no había fallado. Ellos habían elegido el dinero sobre el amor, habían elegido la codicia sobre la gratitud, habían elegido traicionarme en lugar de respetarme, y yo no podía cargar con la culpa de sus decisiones. Un día, mientras caminaba por el barrio de Santa Cruz, pasé frente a un edificio abandonado, un antiguo convento que llevaba años cerrado, y tuve una idea. Llamé a don Ramírez. Quiero comprar ese edificio, le dije, y quiero convertirlo en un refugio para mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Él se quedó en silencio un momento. Dolores, eso es maravilloso. Pero tienes el dinero. Tengo mi casa, la voy a vender. ¿Vas a vender la casa de Santa Cruz? Sí, mis hijos querían venderla para quedarse con el dinero. Yo la voy a vender para hacer algo bueno con él, para ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Y eso hice. Vendí la casa por 1.300.000 euros.
Con ese dinero compré el antiguo convento, lo reformé completamente y lo convertí en un refugio con 20 habitaciones, cocina comunitaria, sala de estar, jardín y enfermería. Lo llamé Casa de la Resurrección, porque eso era lo que ofrecíamos. Una nueva vida para mujeres que habían sido dadas por muertas por sus propias familias. El día de la inauguración, vinieron periodistas de toda Sevilla. Querían conocer la historia de la mujer que había asistido a su propio funeral y que ahora dedicaba su vida a ayudar a otras. ¿No le da rabia?, me preguntó una reportera. Después de todo lo que le hicieron sus hijos. La rabia no construye nada, respondí. Solo destruye. Yo preferí usar mi dolor para crear algo hermoso. Han pasado 2 años desde entonces. La Casa de la Resurrección tiene ahora 32 residentes, mujeres de todas las edades, todas con historias parecidas a la mía. Hijas que las abandonaron, hijos que las robaron, nueras que las maltrataron. Todas encontraron aquí un lugar donde sentirse seguras, respetadas, queridas. Yo vivo en una de las habitaciones del refugio. No necesito más espacio, no necesito lujos. Solo necesito saber que cada día hago algo útil, algo bueno, algo que da sentido a lo que me pasó. A veces pienso en Arturo y Beatriz. Arturo sigue en prisión. Beatriz se mudó a otra ciudad y no he vuelto a saber de ella. No sé si algún día me pedirán perdón de verdad. No sé si algún día los perdonaré. Pero sé una cosa. Mis hijos me mataron con una esquela en el periódico. Pensaron que podían borrarme del mundo con tinta y papel, pero me equivocaban. Porque lo que ellos no entendieron es que hay cosas que no se pueden matar. El amor propio, la dignidad, la voluntad de vivir. Ellos me enterraron, sí, pero yo resucité. Y ahora, cada mañana, cuando me despierto en la Casa de la Resurrección y veo a mis compañeras tomando el desayuno juntas, riéndose, contándose historias, apoyándose unas a otras, sé que gané. No gané dinero, no gané venganza, gané algo mucho mejor. Gané una familia de verdad. Porque al final, lo que aprendí en estos 2 años es que la familia no es la sangre. La familia son las personas que te respetan, que te cuidan, que te quieren sin condiciones. Y eso, queridos oyentes, es exactamente lo que encontré. Ahora dime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, compártela. Porque ninguna mujer debería sentirse sola. Ninguna mujer debería ser enterrada en vida por su propia familia. Y si tú estás pasando por algo así, quiero que sepas una cosa. No estás muerta. Estás más viva que nunca. Solo tienes que demostrárselo al mundo.